El día 18 de diciembre se recuerda el Día de la Revolución Democrática Cultural, porque en 2005, por primera vez, un 18 de diciembre, el pueblo llegó al poder. La integración de la diversidad de quechuas, aymaras, guaraníes y el campo y la ciudad. En ese sentido, se va a realizar embanderamiento el día 17, desde Locotal hasta la frontera Santa Cruz, toda la carretera nacional, internacional, con nuestras huipalas, ¿no? Como el día de desagravio, porque a la fecha el gobierno de turno ha sacado la huipala de las hombreras, de lo que son de los uniformes de las unidades policiales como también militares. Por otra parte, la huipala ha sacado del palacio, la huipala han sacado de las unidades militares, sabiendo que la huipala es la integración de la diversidad del campo y la ciudad de las naciones y pueblos indígenas de toda Bolivia. Es un símbolo patrio que está en la Constitución en su artículo 6, claramente la tricolor, el escudo, la huipala, el patujú, todos nuestros escarapelas. Y así remarca la Constitución Política del Estado, según las leyes vigentes del país y la Constitución Política del Estado. Por otra parte, también el día 18 de diciembre, hermanas y hermanos de toda Bolivia, se va a hacer la proclama y la unidad con el partido, con el proyecto político que vamos a participar en los 343 municipios de todo el país, como también en los 9 gobernaciones de todo el país, eligiendo gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales de todo el territorio nacional, para lo cual se necesita mucha conciencia social. La única forma de mantener unidad en la diversidad es consolidando una conciencia. Respetar poblaciones, respetar territorios, respetar organizaciones como corresponde, ya que es el único mecanismo de integrar unidad en los 9 departamentos, en el departamento de Cochabamba, en la región del trópico de Cochabamba. Es tan importante la conciencia social. Solo con la conciencia social podemos mantener unidad hoy, mañana y siempre. Y se desarrollará una gran concentración, también con motivo de la proclama del partido con lo que se va a enfrentar, pero también una gran concentración por motivo de congreso de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, donde las 6 federaciones va nuevamente a elegir su directiva para consolidar por un periodo de mandato por otras nuevas 2 gestiones, ¿no? Entonces se cumple el mandato orgánico y se viene un congreso después de 2 años y nuevamente dirigirá la nueva directiva por otros 2 años, ¿no? Por lo tanto, todos y todas hacer el esfuerzo, compañeras y compañeras de todo el país, de encontrarnos y celebrar el Día de la Revolución Democrática y Cultural, ya que fue por primera vez después de la fundación de Bolivia al 2005, pasaron 180 años. Durante 180 años nunca habíamos llegado al poder el pueblo antes, pero en 18 de diciembre de 2005 el pueblo llegó al poder y a base de eso se gobernó durante 14 años. 14 años de la mejor historia de Bolivia, donde fue garantizado educación, salud, mejoramiento de carreteras y como también estabilidad de combustible y otras demandas por el gobierno de turno de los 14 años que se ha desarrollado en toda Bolivia. Ejecutivo, otra vez serán millones ahora para proclamar a sus candidatos. Siempre se manejó el legado de Túpac Katare. Volveré y seré millones. Una palabra que ha pasado fronteras, que ha cruzado océanos, que ha integradose en todo el mundo. Y hay palabras, conocimientos de la naturaleza que Dios, la naturaleza dio a hombres y mujeres que en el pasado lucharon por la conciencia social, por la integridad, pero sobre todo para que la vida y los derechos humanos sean respetados en toda Bolivia.